estamos de nueva cuenta en la última conferencia que se da por hoy. La maestra Maureen García de Cuba es asesora y estratega para campañas electorales en instituciones públicas en México y Ecuador, especialista en Big Data y tecnopolítica para la reingeniería de las campañas. Además, en temas de inteligencia electoral y el diseño de políticas públicas. También, si esto fuera poco, imparte cursos y talleres en México, Ecuador y Perú. Ha sido también a candidatos de equipos de campaña y gobierno. Asimismo, ha sido como proyecto de persona en formatos de talleres y mentorías, como tal es el empoderamiento económico de las mujeres a través del emprendimiento. Actualmente es miembro de la mesa directiva de ALACOP y la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y socia desde el 2006. En 2018 tuvo un reconocimiento por la Fundación DOCU y ALACOP como una de las consultoras más relevantes de Latinoamérica. Asimismo, ha tenido 3 premios ALACOP en la categoría de innovación política. Muchísimas gracias, querida Maureen, por acompañarnos esta noche y ya te aventaste varias conferencias. Sí, bueno, siempre es bueno acá compartir. Pues bienvenida, Maureen, a esta segunda CICEMAP. Nos volvemos a ver y bueno, yo creo que todo lo que has compartido en redes y demás que he visto que estás activa, yo creo que hoy lo vamos a ver aquí porque tú eres una experta en esto de los datos. Sí, no, bueno, y es un gran reto. A esta hora, voy a pensar en otra dinámica luego, ¿no? En esto de hablar de los datos, pero bueno, como siempre, es un gusto definitivamente compartir con ustedes. Gracias a todos los que nos están siguiendo, escuchando en este momento. Y a ti personalmente por siempre invitarme a compartir con ustedes. De hecho, muy agradecida también contigo, pero sobre todo con el equipo que hace posible todo esto. Y bueno, yo más que una persona también soy un equipo. Tenemos un equipo aquí en PICIN, llevamos más de 15 años como equipo y donde 2 de nuestros principales diferenciadores ha sido, además de la pasión de esto que yo le llamo de campañas y otros demonios, tiene que ver con diseñar, crear tecnología para las campañas, para los gobiernos y contar con equipo propio, sobre todo en temas de ciencia de datos y estadísticas. También, digo, ya oí por ahí, yo dije, ay, a lo mejor va a ser la primera, pero felicitarte por este premio Napolitan y yo decirte, además de felicitarte, que lo veas como que no es el fin, es el medio para seguir trabajando en todo esto que tiene que ver con la profesionalización de la política. Yo me siento bien, no es porque sea muy adulta, pero compartir con ustedes, gente joven, fresca, en estos temas de la política, de la comunicación política. Y bueno, qué bueno que tenemos esta segunda entrega de la Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político y esperamos que haya muchas a partir de hoy. Yo quiero iniciar mi conversación. Adelante. Esperaría. Ahí están viendo no sé si ya me dieron. Sí, ya estamos viendo la presentación. Sí. Adelante, Mauri. Sí. Iniciar con esta frase de Leibniz, este famoso matemático alemán, también filósofo. Normalmente, bueno, hace unos siglos los filósofos y matemáticos prácticamente eran lo mismo. Y se las dejo más allá también para abrir la conversación el día de hoy. Ojalá que tengamos muchas preguntas. De cualquier manera, al final de mi presentación les dejo un QR donde cuando lo escaneen podemos compartirle cosas más conceptuales, aclarar algunas dudas que tengan, para que obviamente, como siempre digo, podamos seguir esta conversación. Y les dejo esta frase, decía, para que la relean, se la lleven consigo y cada vez que puedan la vuelvan a leer, entendiendo finalmente el gran significado que tiene, ¿no? Decía en esta frase que todas las ideas no son más que esas combinaciones de un número relativamente pequeño, entre comillas, porque vamos a hablar de Big Data, de conceptos simples. Y esto lo dejo para que, más que entender, comprendamos cómo la data, esta Big Data, yo prefiero llamarle data, ha atravesado no solo la política, las campañas electorales, nuestra cotidianidad. Es decir, tenemos que entender, ya que hoy hablaremos brevemente de la aplicación del Big Data en las campañas electorales. Las campañas se han convertido, entre otras cosas, en luchas de narrativas a golpe de algoritmos.
tema del algoritmo que sé que algunos otros colegas estuvieron hablando, pero yo voy a referirme a algunos demonios, yo así le llamo, que acechan esta Big Data, más allá de la rimbombancia de la palabra, de que todo el mundo ya habla de Big Data, aun cuando no es un concepto nuevo. Sí, para mí es importante compartirles estos demonios y también a partir de algunas experiencias en campaña, cómo atravesamos estos demonios, cómo tenemos que verlo, como decía yo, instaurada en nuestra cotidianidad. Uno de estos primeros demonios tiene que ver mucho con esta fijación, frenesí, yo le llamo así, el frenesí, las percepciones y los datos. ¿Por qué? Porque no importa lo mucho que se sepa del Big Data y más allá de todas estas propiedades y características que seguramente han oído o han leído sobre las 6 VOB, hay 3 pilares que marcan este frenesí de las percepciones y los datos. Y definitivamente tiene que ver con la política, los ciudadanos y la propia tecnología. La política es acceso al poder, ¿no? En cualquiera de sus versiones. Y las campañas ayudan en ese camino del acceso al poder. Sin embargo, este poder, digámoslo así, con la aparición de las nuevas tecnologías, y ojo, cuando hablamos de nuevas tecnologías, no solo tiene que ver con las redes sociales, hablamos de Internet, del Internet de las cosas y demás, se instauró, o sea, el camino al poder a través de las campañas se instauró en esto, lo que yo llamo buscar estos pronósticos de la conducta, entender estos comportamientos. Adicionamos esto que se veía en los 60, en los 80, ha evolucionado, se ha instaurado a través de la tecnología nuevamente. Pero ¿qué ha pasado? Y por eso yo enmarco todo esto en este frenesí. Hay una exaltación a la lectura de estos comportamientos, de estos mensajes, que erróneamente lo que lleva es a generar narrativas, mensajes para memorias de corto plazo. O sea, son básicamente un espectáculo mediático. Y esto nos lleva a una dicotomía entre los ciudadanos y la tecnología. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos lo que implica un espectáculo mediático. El entender tratar de utilizar estas narrativas a corto plazo, lo hemos reflejado en gestiones de gobierno, lo hemos visto en muchos gobiernos, y no solo en América Latina, o sea, ha sido un tema global. Del lado de los ciudadanos, sí se han apropiado de la tecnología. ¿Por qué? Porque sobre todo los espacios digitales, como no nos estamos mirando a la cara, les permite sublevarse, manifestarse, más que nada autorrepresentarse. Sin embargo, a pesar de esta sensación de libertad, lo que tenemos del otro lado es la tecnología que nos hace parte de esta dictadura del clic. O sea, con esta ilusión de libertad, todo lo que estamos haciendo es dejando datos. Todos nuestros me gustas, movimientos, todos estos sensores térmicos durante el COVID, las huellas digitales, lo que nos llevan es finalmente a ceder la libertad, esta autorrepresentación a cambio de esos datos. Por eso yo hablo de un frenesí, porque esto nos lleva a algo que yo le llamo fijación por el número, que es otro de los demonios de los que quiero hablar, que básicamente se basa y explica, y ustedes no me dejarán mentir, y todo esto para invitarlos a una reflexión de que veamos el Big Data de otra manera, más allá de esta palabra rimbombante. Creemos que porque tenemos muchos datos que se producen casi a la velocidad de la luz, por así decirlo, que autogeneramos incluso nosotros mismos a esa velocidad todos esos datos, creemos que lo sabemos todo o sabemos mucho. Es lo que le digo que es esta predisposición a saberlo todo. Y esto no alcanza, esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque también lo que hay alrededor de esta Big Data, y sobre todo, más que un demonio, yo le hablo de un mito, es este efecto de la caja negra, que esto es traído del desarrollo de software. Básicamente, estamos viendo toda esta Big Data, todos estos datos que entran a nuestra cotidianidad, y eso implica las campañas, los gobiernos, la conversación. Y del otro lado vemos información útil desde que podemos hacer un trámite, un acta de nacimiento, un acta de función a través de una pantalla, ¿no? O tenemos un kiosco digital que nos lo permite, ¿no? Vemos ese dato, ese gran dato que se transforma en una información útil. Asumimos que es útil, pero estamos ignorando qué pasa en el medio. O sea, qué procesos hay para que esta Big Data se convierta
en ese dato útil. Y es, ahora sí, en que caemos en esto que yo le llamo el sedentarismo del análisis. Es decir, cuando estamos en campaña, cuando estamos en gobierno, sobre todo, en el tema de la iniciativa privada ha habido una evolución casi a la par con este tema de Big Data. Aún en campañas apenas es que se da este frenesí, como digo yo, por los datos. Queremos analizarla toda, realmente la analizamos toda. ¿Cómo la actualizamos? Utilizamos otras fuentes de datos para analizar esta Big Data. Y esto nos lleva definitivamente a que necesitamos romper esa caja negra. O sea, ese sedentarismo hace que obviemos esta parte de la caja negra que yo les explicaba, el proceso de transformación de esa Big Data, de qué nos cuenta esa Big Data que nos da esta información útil, esta sensación de que sí sabemos y podemos saber todo. Hay un pequeño, no truco, pero un pequeño demonio que yo le llamo la mediación algorítmica, que está dentro de esa caja negra, actúa en esa caja negra. Y yo siempre hago una similitud con la metáfora de la caverna de Platón. Y básicamente hago este paralelismo, digámosle así, y porque la caverna de Platón, que explica en lo general, es que hay unas personas que llevan mucho tiempo encerradas en una cueva, que lo único que ven es unas imágenes manipuladas por personas fuera de esa cueva que les hablan de su realidad. Y así es lo que hoy tenemos finalmente con la Big Data, con toda esta data en todas estas propiedades de variedad, volumen, valor y versatilidad. Hay alguien ahí que nos está diciendo qué es la realidad. Y esto es lo que se ha convertido hoy. Y esta Big Data, este demonio que nos hace esta sensación de libertad, esta sensación de ser creativos. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado entonces? Esta mediación algorítmica, viéndola en este paralelismo con la caverna de Platón, lo que nos dice es que nos reinventamos, esta caverna se reinventó en cámaras de eco, en burbujas de información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para romper con esta mediación? Yo quiero hacer un paréntesis muy rápido de qué es un algoritmo. No pude alcanzar a ver todas las conferencias, un par de ellas que hablaba un poco. Alguien decía el algoritmo es el mandamás, pero explicarles rápidamente qué es un algoritmo. Y yo lo hago a partir de una experiencia personal. Me ha tocado dar algunas conferencias sobre, yo le llamo Big Data e Inteligencia Artificial para Mortales. Y a mí me gusta mucho el gin tonic, obviamente a partir de la ginebra. Y durante la pandemia, obviamente, empezamos a hacer algunas dinámicas en la oficina con los colegas, conocidos, amigos, etc. Y bueno, ellos empezaban a compartir algunas recetas para hacer un gin tonic. O sea, era el gin, me decían, ponle tal limón, ponle romero, ponle jengibre, X cosa. Entonces, ¿por qué hago este paréntesis y conceptualizarlo de la manera más mortal? Porque tenemos que cambiar la conversación, tenemos que cambiar los algoritmos para que realmente esta Big Data, como decía Melba, que me encantó, que hubiese estado este preámbulo sin que nos pusiéramos de acuerdo, dato mata relato, que vamos a estar hablando de eso un poquito. Entonces, ¿de qué se trata finalmente el algoritmo? Bueno, el algoritmo es toda esa data en modelos que a partir de estar en una máquina, o sea, yo sería esa máquina, el algoritmo sería mis recetas y todos estos componentes que me van diciendo es toda esa data, esa Big Data que entra al modelo y empieza a tomar decisiones de hacer un gin o hacer diferentes tipos de gin. ¿Qué necesitamos para, además de entender conceptualmente qué es un algoritmo? Necesitamos sí o sí hacer análisis de datos o analítica, como frecuentemente le llamo. ¿Y eso en qué se basa? Es en análisis sistemático, eso es muy importante, de los datos con el apoyo de la ciencia de datos, las matemáticas y, por supuesto, todo esto de lo que es el machine learning, el aprendizaje basado en las máquinas. Ojo, y hago hincapié en lo sistemático porque no es solamente cruzar bases de datos, no es solamente descargar las estadísticas que nos dan las APIs o ciertas plataformas para analizar las redes o analizar las encuestas. Tenemos que
meter esto en estos modelos estadísticos, que más adelante vamos a conversar de uno de ellos, para identificar esos patrones, esos significados y sobre todo encontrar eso que no veíamos antes para poder contrastar, para poder diferenciarnos. Y esto obviamente construye no solo una narrativa, construye todo lo que es un eje estratégico de nuestra campaña. No basta, obviamente, con identificar esto. Tenemos que hacer, obviamente, otras acciones en relación a este análisis que nos permita, además de contrastar, diferenciarnos, anticipar. Esto que muchas veces se habla de hacer escenarios. Sobre todo, no olvidemos el contexto en el que estamos hoy, que más allá de un contexto es algo que se queda. Estamos en una época de infocracia. Hay un poder real de los datos. Pero si no entendemos dónde está esa caja negra, cómo romper esa caja negra a través del análisis de datos, simplemente seguiremos con este frenesí que más allá de espectáculos mediáticos no va a trascender en una gestión de gobierno y mucho menos a deconstruir, no reconstruir, a deconstruir nuestras democracias. ¿De qué se trata analizar datos? ¿De qué se trata la analítica? Saber con quién conversaremos, de qué conversaremos, dónde y para qué conversaremos. Y sí, la sombrilla que protege, que le da vista a esta estrategia, a nuestro eje estratégico, sí tiene que ver con contar historias. Pero yo hoy yo pongo esto de contar historias para que adicionemos y a partir de este momento veamos el contar historia más allá de la anécdota de la abuelita o más allá de la anécdota en un recorrido. O sea, contar historias, hay detrás de esto mucho dato denso que tiene que ser analizado para que se convierta en un componente humano. O sea, el dato cuenta historias, pero si hacemos este tipo de análisis. Entonces, es cuando podemos conectar esto de que tanto se habla, cuando tenemos este respaldo analítico, cuando buscamos la data de con quién hablar, dónde y cómo hablar, esta historia va a trascender. Y lo que se busca básicamente con este análisis de datos y de entender la historia o lo que nos cuentan los datos es construir, sí, esta historia global, pero que se baje a narrativas personales, donde mi narrativa en esta historia colectiva me represente. Y de hecho ayer también se hablaba, y ustedes han oído hablar de la hipersegmentación y demás, podemos tener mensajes diferentes a partir de la preocupación de la inseguridad, a partir de lo que se entiende por corrupción. Entonces, es muy importante a partir de hoy entender que contar historia es sí conectar a partir de algo de análisis de datos que al final del camino es inteligencia. Esa es una maravilla del Big Data porque nos da desde la facilidad de entender un meme hasta encontrar palabras que no teníamos dentro de nuestro discurso, de nuestro mensaje, para refrescar esta conversación. Aquí les voy a compartir un par de ejemplos en algunas campañas donde buscamos precisamente construir esta historia, contarla, pero sobre todo, y esto lo irán en todas las presentaciones, participaciones, conversaciones que hago, sí o sí tenemos que integrar el espacio virtual digital con el espacio físico, el territorio. Además de los sesgos digitales, no olvidemos que al final del camino, hoy nuestra cotidianidad está en esos dos espacios. Tenemos la misma desesperanza quizás, pero nos comportamos porque hay una pantalla en intermedio, no vemos a la cara muchas veces, nos comportamos diferente. Esto es el análisis de clúster, que es uno de esos modelos que seguramente muchos de ustedes, si han usado SPS o han visto algo del tema de encuestas, se utiliza mucho en el momento de la segmentación. Nosotros aquí lo que buscamos con esta campaña para un distrito local, en México, era encontrar nichos de mercado, nichos electorales. En este caso fue para nichos electorales. ¿Por qué? Porque hoy la segmentación, el poder contar esta historia con narrativas personalizadas, con mi narrativa, tu narrativa, la narrativa de todos,
tiene que ir más allá de saber si tienes programas sociales, si votaste o no, por quién votaste. Hay que entender los miedos, las preocupaciones. Si eres capaz de ser crítico, si te sumarías a la causa. Esto obviamente también se hace a nivel físico, a nivel territorial. De hecho, esto fue a partir de una encuesta puerta a puerta que encontramos, si ustedes aprecian a ver acá, 4 nichos electorales. Obviamente hubo que irse a la parte digital, eso es indiscutible, pero ojo, una no sustituye a la otra. Aún creo que por lo que resta de siglo, una parte de este siglo no lo sustituirá. Siempre el tema de las brechas digitales, las brechas económicas siguen determinando llegar también al territorio. Entonces, ¿qué hicimos? Después de ver esto a nivel territorial, pues nos fuimos a la parte digital para contrastar, para encontrar si había o no estas coincidencias o si eran otros nichos electorales o cómo mi mismo nicho electoral que necesitaba para ganar, cómo entender su comportamiento, identificar sus patrones aquí en el espacio digital, porque obviamente como mismo nos expresamos y somos bipolares, yo digo, somos votantes ciudadanos bipolares muchas veces, el medio a llegar no es el mismo, la forma, el mensaje, los formatos que vimos contigo con TikTok, que me encantó, aprendí mucho con tu conferencia, José Luis. Tenemos que saber esto, cómo se compone. Entonces, esta es la manera, primero, de cómo integramos estos dos mundos que les hablaba y además, algo muy importante, hoy, para ganar las campañas con estos contextos y con todos estos demonios que he platicado hasta el momento, necesitan sí o sí transitar de segmentos a nichos electorales. Eso es una realidad. Entonces, no podemos conformarnos, obviamente, como decía, con saber si tienen miedo, que están en contra de la inseguridad. No, tenemos que bajar a la cotidianidad de ellos. Y cómo es precisamente con todos estos algoritmos que están en las plataformas para analizar redes sociales. Ojo, no son las estadísticas que nos dan. Hay software, plataformas, y en el caso nuestro desarrollamos modelos muy específicos para determinadas redes sociales, porque hago un agotamiento para seguir con la presentación. En un mismo país, el significado, el peso emotivo de una palabra cambia. Entonces, es muy importante cuidar esos modelos para que ese algoritmo no tenga tanto sesgo, no haya esta mediación algorítmica que nos diga algo que realmente no es. Entonces, es muy importante no solo quedarnos con lo que nos dicen estos software, que muchas veces no son locales, trabajar en modelos paralelos propios, que es lo que hacemos, para personalizar y tropicalizar, como digo yo, el análisis y que el algoritmo realmente no rendirnos más bien al algoritmo. Entonces, no solo basta con ver todo esto que le decíamos, si eran inconformes, si eran emprendedores, si eran críticos, sino con quiénes hablan. ¿Por qué? Porque saber con quiénes hablan, dónde se reúnen, nos permite sí refrescar la comunicación, pero lo más importante, el tema de conectar, el tema de ganar, el tema de enganchar, el tema de posicionarnos, tiene que ser visto cuando somos capaces de conversar como iguales. De eso se trata muchas veces. Parece sencillo, lo es, pero tenemos que darle el valor que realmente tiene toda esta habilidad y analizarla más allá de todos estos elementos que le he dicho. Y por supuesto, todo esto nos permitió, esto fue una campaña reciente en Ecuador, llegar obviamente a esos lugares para posicionar nuestra propuesta, conversar como iguales con este nicho electoral. En cuanto a los influenciadores, yo tengo una máxima, por así decirlo, que les paso a la diapositiva anterior. Aquí habla de líderes de opinión. Tenemos perfectamente calificados y clasificados quiénes son los líderes de opinión para este nicho electoral. Muchas veces las campañas insisten en buscar esos famosos influenciadores. Y yo digo, los mejores influenciadores son los menos famosos. ¿De qué me sirvió ese análisis que hice en lo digital? Buscar esos perfiles en mi gente, en la gente local, aterrizarnos, ojo, llegar a esa narrativa de mi yo en una historia de todos. Entonces, precisamente es muy importante que veamos este análisis que hacemos en las redes, incluso para saber quiénes son nuestros mejores voceros, entusiastas y mensajeros, clones de nuestra campaña. ¿Qué tipo de análisis son estos?
el clúster que ya vimos anteriormente, que básicamente lo que busca es estas similitudes. De hecho, a nivel digital también se usa mucho clúster, las redes neuronales que ustedes han oído, incluso la regresión lineal, que es menos precisa, pero también se usa en muchas de estas plataformas de análisis del Big Data. Y ojo, este análisis no solo es para las redes sociales, la podemos hacer a nivel de extraer las conversaciones de un WhatsApp, analizar imágenes, analizar audios, que nos traduzcan este lenguaje cotidiano, que nos muestre esta conversación. Y esto se extiende, y es la siguiente diapositiva, de cómo a partir de toda esta parte de minería de texto o análisis de texto, el análisis de sentimientos, el análisis de las imágenes, nos permite encontrar nuevos temas, encontrar nuevas propuestas, contrarrestar. No olviden esto, regresar a lo cotidiano, conversar. Si conversamos, va a haber empatía, va a haber reconocimiento, incluso si nos equivocamos o tenemos algo que pareciera crisis, que muchas veces no es. Y en esta diapositiva, ustedes verán cómo hicimos el análisis de esta Big Data. En este caso, la Big Data que teníamos era infinitos, más de 10 millones. Por aquí le voy a preguntar a quien hizo la extracción de los datos. Era una cantidad considerable de twitters, o sea, de textos, de conversaciones, publicaciones, comentarios y demás, que llevamos a estos modelos con estos algoritmos, y lo que buscábamos era qué temas eran los que más estaban hablando en determinado periodo de tiempo. Ojo, todo esto es muy importante. No olvidemos la estrategia, no olvidemos la investigación y las etapas de la campaña, más el tipo de candidato. Aquí lo que queríamos era diferenciarnos y saber de qué estaban hablando. La gente estaba hablando de baches en un tono muy humorístico, había muchos venezolanos los baches. De hecho, fue para Pachuca, decía, Pachuca, baches con madre. Bueno, ahí el contexto, el significado de acuerdo al país, los mexicanos me entenderán perfectamente, era mucho humor. Y por el otro lado salía el tema de los apoyos, pero no sabíamos realmente qué más se decía de los apoyos. Y esto tiene que ver con lo que yo le decía de los algoritmos. Es un número, es una frecuencia que me dan los modelos estadísticos, pero ¿qué siente la gente alrededor de esto? O sea, la gente en qué mood está. Entonces, cuando entra esta otra parte del Big Data que busca analizar los sentimientos o la minería de opinión. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Esta carga emocional que hay, no en lo que nosotros publicamos. A nosotros, al menos lo que hemos tratado de diferenciarnos es qué carga emocional, en qué mood estoy en ese momento. Ojo, en lo digital, a las 9 de la mañana estábamos muy optimistas y a esta hora, bueno, Maurín hablando de datos densos, ¿no? O de Big Data. Entonces, cambia nuestro mood. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver, en el caso que les ponía de que detectamos el tema de los apoyos, ¿qué sentimientos? ¿Qué decía la gente? La gente ya no hablaba de apoyos con el mismo humor, con la misma sonrisa que lo hacía con el tema de los baches. Entonces, ahí nos daba pautas estratégicas, no solo de contar una historia, sino de qué proponer, qué atender si estamos en la gestión de gobierno, incluso a qué barrios ir para atender estos temas de bache y encontrar esos programas o apoyos que la gente estaba o no reclamando. ¿De qué se trata finalmente todo esto? ¿Por qué les hablo de estos demonios? ¿Por qué les puse de una manera muy breve estos ejemplos? Porque tenemos que movilizar los algoritmos. Ahí están, no se va a cambiar, es una realidad y no es mala. El tema es que necesitamos hacer el análisis de esa Big Data y reconocer estos demonios de lo que estuvimos hablando hace unos minutos. Esto lo pudimos hacer, y de hecho, esto fue de hace algunos años, fue como uno de los primeros grandes proyectos donde teníamos que partir de cero, no teníamos estructura, por supuesto, no hay presupuesto, eso dicen, pero siempre hay suficiente, se lo sabemos optimizar, para un candidato independiente a gobernador. Tuvimos que hacer desde desarrollo de aplicaciones hasta construir bases de datos en tiempo real, generar dinámicas a nivel de redes sociales, ojo, y redes sociales acordes a los nichos electorales que perseguíamos, porque
bien decías, todos quieren estar en TikTok. Hay que ver la proporción, el equilibrio que hay que darle a cada red social. Y aquí jugamos con todo, tanto el espacio físico virtual, perdón, virtual digital, como el espacio físico. Hacíamos esta app, hacíamos dinámicas, conversaciones a nivel de Facebook, analizamos esa data constantemente, incluso con la información que nos llegaba del puerta a puerta, y cuando tuvimos esas estructuras, delegamos, descentralizamos nuestra campaña de seguidores, de entusiastas, a estos voluntarios, a estos referidos que tenían esta aplicación para obviamente contar nuestra historia. Y ahí es una forma de cómo esta Big Data, en un mes tuvimos que analizarla para saber con quién íbamos a hablar y lograr obviamente la cantidad de firmas. Los de México saben cómo es el proceso para el canal independiente. En Ecuador es muy similar. Desconozco esta figura, por ejemplo, en República Dominicana, donde hemos hecho algún tipo de este análisis, y definitivamente llegamos al objetivo en corto plazo, sin presupuesto y obviamente con una muy buena historia, con una propuesta que nos aterrizaba a lo que la gente estaba pidiendo. No nos dispersamos, sobre todo en campañas de bajo presupuesto. No podemos dispersarnos ni en el mensaje, no podemos perder tiempo y tenemos que buscar a los que cuentan. Por tanto, estos demonios son abatibles. Como ven, todos estos demonios van a seguir rondándonos. De lo que se trata es, cuando movilizamos los algoritmos, es llevar al territorio ese performance que se vive, que vivimos en este espacio digital. Finalmente, en lo digital es donde está este performance de lo que aspiramos, de lo que queremos ser. Entonces hay que traer ese espíritu. No se trata de si es mucha data, es poca data, es qué vamos a hacer con ella. Y la respuesta, hay que hacer análisis de datos. Pero sobre todo hay que sumar a los equipos científicos de datos, asesores que sepan de datos. Eso es una realidad y no post-COVID. Esto viene desde mediados de 2005-2008, sobre todo con la famosa primera campaña de Obama. Sí o sí estamos en una guerra de desinformación. Sí, de alguna manera estamos en guerra cuando entramos en una campaña, incluso en gobierno, cuando hay este juego de que si somos o no oposición, pero son guerras de desinformación. Hoy no necesariamente son los mejores argumentos los que prevalecen, sino son los algoritmos más inteligentes. ¿Expresados en qué? En narrativas, en estos TikTok, que sí coincido plenamente que se cae en la ridiculez, pero es muy útil. Sí, realmente seguimos estos consejos que nos dejó José Luis y entender que no es un tema de rimbombancia, de complicado. El Big Data, los algoritmos nos permiten encontrar esos atajos mentales para ser memorables. Finalmente, para ganar la elección a partir de entender cómo nosotros, los ciudadanos, vemos el mundo, cómo lo esperamos y cómo lo soñamos. De eso se trata, poder abatir estos demonios. Y como les dije, aquí les comparto este QR para que podamos seguir la conversación. Básicamente, sí me interesaría mucho que ustedes tuvieran conceptos básicos en cuanto, y para mortales, como digo yo, en cuanto a qué es un algoritmo, qué es la Big Data, y más detalles de cómo podemos hacer todo este análisis para realmente desentrañar estos atajos mentales, sobre todo en estos contextos de infocracia, de mediación algorítmica, y yo digo de ciudadanos electores bipolares que también muchas veces somos. Nuevamente, pues muchas gracias y bueno, aquí sigo a la orden para cualquier pregunta y por favor ahí con el QR cuando lo use. Así, muchísimas gracias, Maureen, por darnos esta parte de tu tiempo y por supuesto por compartirnos. Y vaya que haces ver el algoritmo, lo haces ver así de pequeño y no tan complejo como de pronto nos muestran con estructuras y estructuras que ya no sabemos si nos regresamos a la preparatoria a temas de álgebra. Sí, justo. Sí, Oye, fíjate, pero fíjate que es un mito, sí, pero dime. hay que hacer equipos multidisciplinarios, como sabes que son las campañas. Tiene que ser así.
Así es. De acá tenemos un comentario de Kevin. Agradezco a ustedes por el tema. La verdad es que no conozco mucho del Big Data, pero poco a poco fui comprendiendo un poquito más. Me gustaría seguir escuchándola. Ay, Kevin, sí, con mucho gusto. Yo también prometí entrar a TikTok y no lo he hecho porque sé que me voy a perder. Yo soy una milenia de la tercera edad. Me voy a perder en el TikTok si sigo haciendo. Pero bueno, me pueden seguir en las redes. Aquí pueden verlo. Y ahí yo les hago llegar con mucho gusto. Incluso, José Luis, si quieres, yo les mando un link para que también lo puedan compartir de cosas muy puntuales, como decía. Y bueno, nada, sigamos abriendo estos espacios para hablar de Big Data para mortales, como somos, ¿no? Así es. Acá nos dice XG, las matemáticas son regla de vida. Si tuviésemos algoritmos para todo, hay cosas que serían más sencillas. De hecho, aprenderíamos a hacer más lo binario, el 1 y el 0, aprenderíamos a ser asertivos, ¿sí o no? Y no tendríamos problemas en las relaciones personales, sobre todo. Sí, es cierto. Muchas gracias por los comentarios. Acá tenemos a Bex. Debemos ser amigos del algoritmo para sobrevivir en redes. Hoy lo comprendo mucho más gracias a su Ay, plática. qué Es muy gusto. interesante todo este tema. Yo sí me uní a sus redes. Ah, perfecto. Sí, motíveme para de una vez entrar a TikTok. No sé, voy a tener que trabajar en algún momento, pero igual entro a TikTok. Me encanta. Por cierto, a ver, doy una clave. Yo les dije, acuérdenme al final y les iba a dar una clave y nadie me acordó. Una clave Sí, para el posicionamiento en TikTok es que utilicemos las aplicaciones directamente que son de ellos. ¿Cuál es la aplicación de ellos? CapCut, que es para crear justamente todo el material. Está un poquito complejo porque primero hay que entender cómo funciona TikTok y luego hay que aventarnos el curso de CapCut 1, 2 y 3. Digo, yo también me ha costado un poquito, pero ahí vamos justamente sí. aprendiendo. Pues bueno, yo te voy a buscar para empezar esto de TikTok. Entonces, lo que hacemos, ya hacemos este binomio de lo técnico a lo práctico y ya hablamos más de Big Data. Y bueno, hacemos Así es. similitudes ahí con los jeans, con un taco, o sea, tenemos ahí para hacer. Así es. Pues muchísimas gracias, Maureen. No quiero dejar pasar la oportunidad de hacer entrega de este reconocimiento a la maestra Maureen García, tras haber participado en calidad de conferencista en esta segunda semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, CICEMAP, organizada por la consultora Crubas Comunicación y la plataforma Hagamos Comunicación de manera online. Se extiende este documento el día de hoy, 7 de septiembre del 2023, y va con el respaldo de Lina Carrizosa Consultores de la Agencia de Política e Innovación, de Horapunta Marketing y del Instituto Peruano de Comunicación, Empresa y Sociedad. Ok, muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo. Gracias por estar hasta el final. Y bueno, nos seguimos viendo. Ahí voy a ponerme más activa en las redes y bueno, nos buscamos para lo del TikTok. Cuídense mucho, les Claro mando que un fuerte sí. abrazo. Buenas noches Nos estamos, y estamos viendo, felicidades Maureen. a Hasta luego. celebrar. Muchas gracias, claro que sí. Chao, Nos chao. vemos. Ha sido Maureen García y justo con esta conferencia el día de hoy. Y ya estamos de vuelta al cierre de esta cuarta sesión de la Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Hemos llegado a la última conferencia de esta sesión, pero no quiero dejar pasar justo este tema tan sensible en el que hemos recibido comunicación muy, muy temprano del conferencista que seguía de Stanley Acosta, justamente de Ecuador, quien nos iba a platicar un poco de cómo hacer campañas en tiempos difíciles como los que se están viviendo en Ecuador. Y desafortunadamente nos comunicaba que su señora madre ha perdido la vida el día de hoy. Todo el equipo de Crubas Comunicación
el equipo de apoyo de la organización para la CICEMAP y todos quienes conformamos Crubas Comunicación nos unimos a esta lamentable pérdida y enviamos nuestras condolencias a toda la familia de Stanley y esperamos muy pronto que tengan consuelo y la fuerza principalmente, como dice nuestro mensaje, para superar este momento. Nos unimos con ustedes en oración y próximamente esperemos ponernos en contacto con Stanley. Sin más, déjenme agradecerles a ustedes por acompañarnos hasta el último minuto de esta cuarta jornada de la segunda semana iberoamericana de comunicación, estrategia y marketing político. Es todo por hoy y el día de mañana tenemos una cita a las 3 de la tarde, hora de tiempo de la Ciudad de México, 4 de la tarde, pero en Colombia, para la última sesión de la CICEMAP, de esta segunda CICEMAP. Que tengan ustedes una excelente noche. Mañana seguimos la transmisión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y, por supuesto, suscribirse en la campanita del canal de YouTube. Mi nombre es José Luis Cruz. Estoy a cargo de esta transmisión y que pasen una excelente noche. Hasta la próxima.